Cuando hablamos del método bíblico, necesitamos enfocarnos en una persona. Y esa persona se llama Dios. ¿Cómo se llama la persona? Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cómo dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando usted lee la Biblia, descubre que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que la Biblia habla es acerca de Dios. La palabra central, el tema central, el asunto de la Biblia es Dios. Todo tiene que ver con Dios. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. La Biblia es la historia de Dios con los hombres. ¿Qué es la Biblia? La historia de Dios con los hombres. No es la historia de los hombres con Dios. La Biblia comienza con Dios y termina con Dios. Debemos ponernos de acuerdo en la manera como vamos a trabajar. Le voy a pedir me soporten 50 minutos, que son lo que necesitamos grabar, para enviarlo a otros lugares. Y al final de los 50 minutos, si usted tiene alguna pregunta, tendremos 10 minutos para hacer esas preguntas. Le voy a agradecer ese protocolo para poder mantener una grabación limpia y que otras personas en otros lugares puedan participar. Hay un canal en YouTube que se llama La Voz del Consolador Oficial, donde después que este material se edite, se sube y lo puede ver todas las veces que usted quiera. Y lo puede compartir también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el título del seminario? El método bíblico. Dios está comprometido con su palabra, Dios no está comprometido con ningún hombre. Cuando el hombre hace de la palabra de Dios su compromiso, cuando el hombre toma la palabra de Dios como un principio, entonces Dios se compromete con su palabra que está en el hombre. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el final, Apocalipsis capítulo 22, descubre que en todas las épocas o etapas está presente Dios. Permítame hacer un viaje rapidito por toda la Biblia para que veamos este punto. Cuando usted toma la Biblia en la mano, descubre que hay 3 periodos de 2000 años cada uno. Número 1, desde Adán hasta Noé. Número 2, desde Noé hasta Jesucristo. Y número 3, desde Jesucristo hasta su segunda venida. Cuando usted lee la Biblia con cuidado, detenidamente, y si usted es un predicador o una predicadora, necesita llenarse de la Biblia, necesita saturarse de la Biblia, necesita sumergirse en la Biblia. Dice la sierva de Dios que en la palabra de Dios se esconde la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad recibida en el alma, vuelve a transformar a la persona a la imagen y semejanza de Dios. Si usted quiere ver milagros y maravillas, la Biblia. Si quiere ver el poder de Dios manifestarse, la Biblia. A Jesús le preguntaron, Señor, ¿y cómo podemos hacer las obras de Dios? Jesús contestó, cuando creen, créanle al que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Llenarse de la Biblia significa que usted conoce a Dios, que usted comprende a Dios, que usted entiende a Dios. Significa que usted vive con Él. Por eso, en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando usted levanta a Dios a través de su palabra, cuando usted presenta la palabra de Dios, cuando usted abre la boca y solo sale la palabra de Dios, hay un poder glorioso en su palabra que cambia la vida y transforma el ser de aquellos que reciben la palabra bendita. Dios en su palabra. Cuando Dios crea a Adán, y Adán peca, Dios viene y habla con Adán. Después de Adán, el mundo se descompuso y entonces Caín mató a su hermano Abel. En el capítulo 4 de Génesis, Dios viene y habla con Caín. Dios presente. Después de la historia de Caín, el mundo siguió dañándose y entonces viene Dios y habla con Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 3, dice que no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. El versículo 5 dice que toda intención del corazón de los hombres ha de continuo al mal. En el versículo 9 hay algo maravilloso cuando dice que no era un hombre varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Con Dios caminó Noé. Recuerde, el héroe
la base principal de toda la Biblia es Dios. Noé, Dios. Dios le anuncia a Noé que sería el mundo destruido con un diluvio y Noé le cree a Dios. Y entonces Noé prepara el arca guiado y dirigido por Dios. Hasta los animales le creyeron a Dios y entraron al arca. Después del diluvio, la descendencia de Noé, por la línea de Sem, entonces viene Nacor, viene Taré, viene Abraham. Abraham viene nada más y nada menos que de la línea de Sem a través de Taré. En el capítulo 12, Dios habla con Abraham y lo manda a salir de su casa, de su familia, de su descendencia, donde él vivía, donde habitaba, y le promete hacer de él una gran nación. Dios comienza a tratar con Abraham. Llega el momento donde Sara le presenta a Abraham una salida para resolver la situación con Dios porque están envejeciendo y no tienen bebé. Y entonces, triste y lamentablemente, Abraham comete un error, y es que se lleva del consejo de su esposa con relación a un mandato divino. Si usted quiere ser un maldito de Dios, hágalo, y se lo llevará el demonio. Mire, si usted lee el capítulo 3 del libro de Génesis, dice que Dios se molestó con Adán cuando Dios le dice en el versículo 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Póngale mucho cuidado a los consejos que usted recibe. Si su esposa le da un consejo, asegúrese que esté conforme a la palabra de Dios. Si alguien le aconseja, asegúrese que esté conforme aún, así dice Jehová. Acto seguido, Dios vuelve y habla otra vez con Abraham y le promete un hijo. Y Abraham le plantea, ¿por qué Ismael no está en tu presencia? O sea, ¿por qué no hacemos estos planes con Ismael? Y entonces viene, capítulo 22 de Génesis, la prueba con Abraham. Dios prueba a Abraham cuando le dice, sacrifica a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y Abraham pasa la prueba y entonces Cristo dice, Abraham vio mi día y se gozó. A San Juan capítulo número 8. Llama la atención entonces que aparece Isaac como un milagro de Dios, cuando Sara era una anciana y Abraham era un hombre ya de 100 años. ¿Qué pasa con Isaac? Isaac tiene un encuentro con Dios. Dios viene y habla con Isaac y le hace la promesa de Abraham. Si usted sigue mirando la historia, Isaac tuvo ¿cuántos hijos? 2, Jacob y Esaú. Dios viene y habla con Jacob cuando huye de su hermano rumbo a donde Labán, a Aram. En el camino Dios se le aparece en el capítulo 28 del libro de Génesis. Entonces Jacob ve una escalera que tiene su pie en la tierra y llega hasta el cielo, y allá al final de la escalera está sentado Dios, y entonces Dios le habla. Es hermosa la historia de Jacob, porque más adelante descubrimos cómo el ángel lo protege de Labán y cómo el ángel le ala las orejas a Labán cuando viene persiguiendo a Jacob y su familia, y cómo esa noche en Peniel Jacob lucha con el ángel y pues dice que vio a Dios cara a cara. Recuerde, lo que estamos presentando es la tesis de que la Biblia es la historia de Dios. Cuando usted se aferra a la Biblia y la presenta como la historia de Dios, el mismo Dios viene para acompañarle, porque usted se quitó del plano y usted quitó toda la sabiduría humana del plano y lo está presentando a Él y lo está exaltando a Él y lo está levantando a Él. Y cuando eso ocurre, dice Isaías que Él viene a su lado como un poderoso gigante. Y puedo confesarle delante de Dios que todo eso es verdad. Todo eso es verdad. No solo lo leí en un libro, lo he vivido por muchos años. Cuando usted ve que todo es imposible, cuando todo se ve oscuro, cuando usted no tiene nada ni puede hacer nada, cuando no tiene a dónde clamar, cuando no hay ningún asidero humano, cuando usted es incapaz, cuando no tiene nada, y usted se aferra a Él, entonces Dios se glorifica. Y usted ve los gigantes como caen, las circunstancias como se deshacen, y cómo Dios se glorifica de la nada, porque usted y yo somos eso, somos nada para la gloria de Dios. Por eso Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amigo, amiga, hermano, hermana, cuando usted cree que sabe, es que no sabe nada. Y cuando está convencido de que ya sabe,
es el ignorante más grande del universo. Grande es Dios. Si usted lo mantiene siempre en alto, si usted lo levanta siempre, usted verá la gloria de Dios. Hablando de la cruz, Jesús dijo, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cuando era un adolescente, no sé si me estoy poniendo sentimental porque me he puesto viejo, pero bendito sea el nombre de Dios. Cuando era un adolescente, el Señor puso en mi mente que sucederían muchas cosas y yo me reí por la ocurrencia de Dios. Mi papá había muerto cuando tenía 10 años. Desde los 10 años he estado trabajando como un animalito. Y ahora viene Dios y me dice estas cosas y me reí. Y Él se rió también. Eso es lo que nosotros somos, pobres criaturas humanas, que no sabemos nada. Ahora que pasaron todos esos años, recuerdo que todas las palabras de Jehová se han cumplido. Todo lo que prometió se ha cumplido. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jacob le creyó a Dios. Dios lo prosperó donde Labán. Dios lo regresó otra vez a su tierra. Después del incidente de José, Dios le dijo a Jacob, vamos a Egipto. José era el primer ministro. Dios acompañó a Jacob para venir a Egipto. Después que José murió y se levantó otro faraón que no conocía a Dios, entonces Dios levantó a Moisés para libertar a su pueblo. En Sinaí, Dios viene y habla con Moisés y le dice, vamos Moisés a liberar al pueblo. Y después del diálogo con Moisés de que esto, que aquello, el otro, vamos muchacho, Dios viene con Moisés, acaba con todos los dioses egipcios y entonces liberta a su pueblo y lo lleva a través del desierto, le abre el Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo y entonces cada día el pueblo veía a Dios en la nube que le cubría del sol y en la columna de fuego que le calentaba en la noche. Dios presente. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Dios nunca ha abandonado a sus hijos. El problema está en que sus hijos no le conocen. Si conociéramos a Dios como Él necesita ser conocido, veríamos su gloria, porque Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. En el desierto Dios acompañó a Moisés y a su pueblo, y a pesar de las dificultades con el pueblo, Dios le acompañó. Vemos cómo Moisés llega a la frontera de Canaán, y vemos cómo Dios se manifiesta. En el capítulo número 20 del libro de Éxodo, Dios habla. En el 19 Dios le habla a Moisés. En el capítulo 20 de Éxodo vemos cómo Dios habla y el pueblo lo oye. Dios anuncia los 10 mandamientos. El pueblo se mete en miedo y le dice, no, que Jehová hable contigo y tú entonces nos dice a nosotros. Después de Moisés, Dios viene y habla con Josué. Y le dice a Josué que seguiría trabajando con él como lo hizo con Moisés. Después que pasa Josué y vienen los jueces, Dios sigue guiando a su pueblo a través de los jueces. Sigue hablando a través de los profetas. Y después que rechazan a Samuel por el mal testimonio de sus hijos, Dios entonces le escoge a Saúl como rey. Después escoge a David. Y entonces empieza la historia de los reyes. Recuerde que la Biblia es la historia ¿de quién? De Dios. Necesitamos empaparnos de la palabra de Dios, sumergirnos en la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios que inspiró la Biblia empieza a trabajar a través de nosotros. Y entonces la gente puede ver en usted la manifestación de la gloria de Dios. Permítame hacer una pregunta aquí. Hay un ángel que siempre me acompaña y toma nota de las cosas que se hacen y de las cosas que hacemos. ¿Acepta usted ser un templo para la morada del Espíritu Santo? Amén.
¿Acepta usted la palabra de Dios como la única y suficiente regla de fe y doctrina? ¿Acepta usted lo que Dios dice en su palabra para que sea efectivo y eficaz en su vida? Entonces, si usted dice amén, está diciendo que sí. Y si dice que sí, está confirmando el cumplimiento de la voluntad divina en su vida. Hoy puede ser el primer día de una historia gloriosa para usted. Porque cuando uno le cree a Dios, Dios se manifiesta en nuestra vida. La Biblia sigue diciendo que después de la época de los reyes, ya sabemos cómo después de Salomón, Roboam comete un fatal error de no ir a los ancianos y cómo el reino se divide en el norte y el sur. Y en el 722 a.C. destruyen al reino del norte, lo llevan para Siria y entonces queda el reino de Judá. Pero más tarde entonces, después de Joaquín y demás, viene una invasión babilónica y el pueblo es llevado a Babilonia. Una parte lo llevan a Babilonia, donde está Daniel, otra parte lo llevan a Tel Aviv, cerca del río Quebar, donde está nada más y nada menos que Ezequiel. Y la otra parte está en Jerusalén, batallando con Jeremías. Jeremías al final se lo llevan a Egipto y aquello se convierte en un etcétera. Pero Dios siempre estuvo presente y atento a su pueblo. En el libro de Ezequiel usted recuerda que aparece un trono con querubines debajo, que se mueve. Dios se mueve para estar con su pueblo. Y allá en Babilonia, usted recuerda el horno ardiente. ¿Quién apareció en el horno ardiente con los muchachos? Apareció Cristo Jesús. Dios siempre con su pueblo. Dios siempre presentándose entre su pueblo. Dios siempre manifestando su presencia. Aún cuando no se pide su presencia. Más de una vez he podido escuchar de personas endemoniadas: cuando te separe de ese que te acompaña, te mato. Y más de una persona le han dado muerte intentando quitarme la vida a mí. Y hay cosas que he vivido que ni siquiera mi esposa ni mi familia las sabe. Pero Dios sí las sabe, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. La Biblia sigue diciendo que al final del Nuevo Testamento, después de los profetas mayores, los profetas menores, etc., en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, leamos rapidito, vamos rapidito a leer unos pasajes. Esta parte me emociona y me apasiona, la manera como Dios se involucra con su pueblo. Malaquías capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Dice Dios: he aquí, ¿qué cosa? Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Desde este momento que Dios dice eso, hasta 400 años después, Dios no dice media palabra. No aparece nadie diciendo aquí palabra de Jehová. El famoso periodo intertestamentario. Dios guarda silencio por 400 años, pero cuando los 400 años se cumplen, entonces aparece una persona conocida como Juan el Bautista. San Lucas capítulo 1, veamos el incidente, vamos rapidito, mire qué cosa linda. San Lucas capítulo número 1, viene un ángel del cielo para hablar con Zacarías en el templo, ¿lo recuerdan? Ese ángel se llama ¿cómo? Gabriel. ¿Dónde trabaja Gabriel? Me gusta como él le dice a Zacarías, versículo 19, San Lucas 1:19, respondiendo el ángel le dijo, ¿qué cosa? Yo soy Gabriel, estoy en Lucas capítulo 1, versículo 19, ¿cómo dice? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido, ¿qué cosa? Enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Con quién está hablando Zacarías? Con Gabriel. ¿De dónde viene Gabriel? De la presencia de Dios. ¿Quién lo envió? Lo envió Dios. ¿Qué le dijo Dios? Gabriel, sí Señor, venga. Dígame Señor, mire, vaya a la tierra. Usted ve a Zacarías ofreciendo el incienso, sí, vaya y dígale que su esposa tendrá un niño y su nombre será Juan. Dígale, Gabriel,
que este niño hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a la prudencia de los santos. Dígale, Gabriel, que el niño será ungido y lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dígale, Gabriel, que son mis palabras. Cosa linda. Ese mismo Gabriel, 700 años antes, vino y habló con Daniel. ¿Cierto o falso? En la medida que usted cita las palabras de Dios, en la medida que usted presenta las palabras de Dios, el mismo Dios se hace presente, porque Él está comprometido con su palabra. Cuando viene Gabriel y le dice esto a Zacarías, Zacarías no le creyó. Capítulo 1, versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esas son las palabras de Dios cuando lo dijo a través de Malaquías. Ahora Gabriel se lo dice a Zacarías. Recuerde que la Biblia es historia de Dios. La Biblia lo que nos habla es de Dios, su empeño, su interés, su dedicación. Nadie le amará a usted más que Dios. Usted puede aprender lo que quiera, pero si usted no conoce a Dios, usted no sabe nada. Dios no es una cosa ni una doctrina. Es una maravillosa persona que quiere relacionarse contigo. El mayor empeño de Dios es tener amigos. Dios quiere ser amigo suyo. Dios quiere ser amigo mío. Cuando usted vea el libro de San Mateo, capítulo 11, recuerde que lo que estamos trabajando es con el método bíblico, y si es el método bíblico tenemos que usar la Biblia. En el capítulo 11 del libro de San Mateo, nosotros encontramos algo sumamente interesante. Y esto interesante que nos presenta Mateo es nada más y nada menos que el testimonio de Jesucristo acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un enviado de Dios. Juan el Bautista es una persona que Dios escogió. Juan el Bautista es alguien que vino a cumplir una misión que Dios había asignado. San Mateo capítulo 11, versículo 11 al versículo 14. ¿Qué dice el versículo 11 al 14? ¿Cómo dice la Biblia? De cierto os digo, dice Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Y qué dice Jesús? Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué está diciendo Jesús? 1, Dios lo anuncia en Malaquías, pasan 400 años y puro silencio. 2, ahora viene Gabriel y le dice a Zacarías, ese bebé suyo, el bebé que usted tendrá con Elizabeth, con su esposa, es nada más y nada menos que una persona con el mismo espíritu de Elías. Ahora viene Cristo y dice, y si ustedes lo quieren recibir, este es el Elías que había de venir. San Mateo capítulo 17. Mire qué cosa linda, Mateo capítulo 17. En el capítulo 17 de San Mateo, los discípulos le dicen a Jesús, ¿por qué los escribas y los fariseos dicen que Elías tiene que venir primero? Mire qué cosa linda. Y Cristo le responde, San Mateo capítulo 17, versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías, ¿qué cosa dice? Ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, ¿qué dice? Los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién?
de Juan el Bautista. Yo le pregunto a ustedes, ¿de dónde venimos? Venimos de Génesis. ¿Dónde estamos en el Nuevo Testamento? ¿Está involucrado Dios? Sí. ¿Está presente Dios? Sí. ¿Está participando Dios? Sí. Ahora, Dios se hace hombre, camina por la tierra, participa con nosotros y nos está confirmando. El Dios Hijo nos confirma las palabras del Dios Padre en el libro de Malaquías. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted se envuelve así con la Biblia, cuando usted le presenta la Biblia así a la gente, entonces la palabra de Dios es una medicina que cura cualquier enfermedad. Y la mayor enfermedad que cura es la enfermedad del pecado, dando salvación y vida eterna. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Malaquías viene entonces como el heraldo de Jesucristo. Por eso no ha nacido ningún hombre mayor que Juan el Bautista. Y ahora aparece nada más y nada menos que la belleza y la hermosura del ministerio del Señor Jesús. Juan nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, San Juan 1:14. Y el Verbo se hizo y habitó. Vino a ser morada con nosotros, habitó, catoikeo, vino a permanecer con nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué estamos tratando de hacer con esta corta introducción? Estamos mostrándole a su cerebro que verdaderamente la Biblia es la historia de Dios. Ahora no solo está mandando reyes, patriarcas, profetas, jueces, no. Ahora el mismo Dios viene a la tierra y se hace un hombre para darse a conocer. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Está empeñado Dios con nosotros, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, exaltémoslo, levantemos a Dios, conozcamos a Dios, presentémoslo a la gente. Estaba en una ciudad en España y un señor viajó 4 o 5 horas. Cuando terminé de hablar ese sábado por la tarde, se me acercó y este español estaba llorando. Y vino y me abrazó. Y entre sollozos me decía, que Dios te bendiga, pastor, que Dios te bendiga. Yo tengo 60 años de edad. Viví 60 años en la oscuridad. Y un día, por las cosas de Dios, me detuve en YouTube porque me llamó la atención un título de un sermón. Y entonces te oí. Y después dije, pero si este hombre habla de la Biblia. Y te oí otro sermón. Y después escuché otro. Y después escuché el número 50. Y después escuché el número 300. Y ya me bautizaron. Te quiero dar la gracia. Te quiero dar la gracia, pastor, porque ahora soy cristiano, ahora conozco a Dios y lo amo a Dios y le sirvo a Él. Yo vengo de más de 4 horas de camino, manejando solo para decirte gracias, porque ahora mi vida es otra cosa. Y yo predico, pastor, yo enseño, instruyo a la gente y le llevo los sermones y le estudio la Biblia con ellos y cada día leo mi Biblia y cada día me lleno de su palabra. Amigo, amiga, hermano, hermana, yo no le estoy contando algo que leí en un libro. Es algo que he vivido por más de 40 años. Dios es real. Si usted se consagra a Dios, si usted se llena de su palabra, Dios se encargará de su esposa, se encargará de sus hijos, de sus hijas, se encargará de su vida. Y Dios es fiel a todo lo que promete. La gente creerá no lo que usted le dice, la gente creerá lo que usted vive. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, estamos tocando a Jesús. Estamos mirando a Dios manifestado en Cristo Jesús. Usted ya sabe de memoria, Isaías capítulo 7, versículo 14. Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, que significa Dios con nosotros, Jesús.
Pero me gusta cómo lo dice Pablo en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, que dice, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo a sí mismo ¿qué? El universo, el cual dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Es Cristo Dios con nosotros? ¿Estuvo Dios caminando por la tierra? Cuando Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre, nos basta, Jesús le dice, Felipe, ¿cómo me dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi pregunta, ¿vino Dios a la tierra? ¿Caminó por la tierra? ¿Se hizo Dios hombre? Entonces, ¿por qué tenemos tanto temor y tanto miedo? Todo el cielo se derramó en Cristo Jesús. El cielo nos ha autorizado para llevar la palabra de Dios a cada rincón de la tierra. Y Dios no nos manda solos. Cuando nosotros llegamos a un lugar, llega con nosotros el Padre Celestial. Amén. Llega con nosotros el Espíritu Santo y tenemos la bendición de Cristo Jesús. Amén. Y millones de ángeles nos cuidan y nos protegen. No tienen ni idea todas las cosas que hemos vivido y cómo la gente nos ha dicho, nos ha contado de lo que ven y las cosas. No tienen idea de la manera maravillosa como Dios se manifiesta. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos comprender a Dios, necesitamos entender a Dios. 1, necesitamos recibir la información. 2, necesitamos aprender la información para compartirla con otros, que es comprender. Y 3, necesitamos vivir la información, que es entender. Cuando esos 3 verbos se dan en tu vida, hay un poder de lo alto que nada ni nadie puede parar, que hace efectivo y eficaz en tu vida el poder del Espíritu Santo. ¿Le gustaría tener esa experiencia? ¿Le gustaría tener esa maravillosa experiencia? Cuando Cristo está concluyendo su misión en la tierra y ya sabe que se va, entonces promete otro paracleto, otro consolador. En el libro de San Juan capítulo 14, versículo 16, versículo 26, nos habla de otro consolador. En el capítulo 15, versículo 26, dice, cuando venga el consolador. Juan 16, 7, 8 y 13, cuando venga. Y entonces en Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8, le dice a los discípulos, cuando se cumpla la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos. En otras palabras, ustedes van a anunciarle a la gente la experiencia que han tenido conmigo. Ustedes contarán la manera como mi poder se manifestó en ustedes. Y entonces viene el Espíritu Santo, Hechos capítulo número 2. Y entonces se manifiesta el Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tristemente le cambiaron el nombre, porque en realidad es la praxis del Espíritu, como dice en el idioma hebreo, en el idioma griego. Es la praxis, las acciones del Espíritu obrando a través de los apóstoles. Es el Espíritu el centro del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces encontramos frases como estas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 1 al 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 9, y el Espíritu dijo a Felipe. Capítulo 10, versículo 19, versículo 20, le dijo el Espíritu. Capítulo 11, versículo 12 al 16, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Capítulo 13, versículo 2 y versículo 4, dijo el Espíritu Santo. Capítulo 16, versículos 6 y 7, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Capítulo 21, versículo 4, decían por el Espíritu. Capítulo 21, versículo 11, esto dice el Espíritu Santo. Capítulo 28, versículo 25 al 27, bien habló el Espíritu Santo. Ahora está con nosotros el Espíritu Santo. El comandante de todo esto es el Espíritu Santo. El que gime cuando un pecador no se arrepiente es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Amigo, amiga, no existe un lugar más hermoso que a los pies del Dios Todopoderoso. No existe nada más maravilloso que estar lleno o llena del Espíritu Santo. Y no hay experiencia más gloriosa que anunciar el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Es el sumum de la vida de una criatura. Y aunque usted no lo crea,
Mire lo que dice Efesios 3:10. No me canso de repetir Efesios 3:10. Lo he dicho aquí, allá, acullá, en lugares de tercer mundo, de segundo mundo, de primer mundo, en sociedades, en todos los lugares he dicho esto. Y la gente se asusta y se sorprende. Y se le hace difícil creerlo, pero está en la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10, ¿cómo dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A quiénes? A los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 dice que somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al cosmos, al universo. Mi pregunta para ti, amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Quieres ser un instrumento de Dios? Amén. ¿Quieres ser un embajador de Dios? Amén. ¿Quieres ser una embajadora de Dios? Amén. ¿Quieres que Dios se glorifique en tu vida? Amén. ¿Acepta llenarte de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo haga milagros y maravillas contigo? Amén. ¿Lo dice de todo corazón? Amén. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Aquí me detengo un minutito. ¿Verdad que la Biblia es maravillosa? ¿Le gustaría ver a Dios actuando en la vida suya? ¿Le gustaría ver los milagros y las maravillas que Dios puede hacer? Para Dios nada es grande ni nada es mucho. Grande es Jehová, dice su palabra. Y Él se glorifica en aquel que es manso y humilde de corazón. ¿Quiere ser usted el embajador de Dios? La embajadora. Entonces póngase en pie conmigo. Acepte el desafío y comprometa a Dios. Dios anda buscando en quién glorificarse. Cuando me llamó hace muchos años, era un adolescente. Andrés, quiero que seas un pastor. Y yo le dije, no, yo no. Pastor, yo, no. Pastor, yo, no. Andrés, ¿qué tú quieres ser? Un médico. ¿Y para qué tú quieres ser médico? ¿Cómo que para qué? Sanar a los enfermos y ganar mucho dinero. Y darle a los pobres, ayudar a la iglesia, y a los 40 años, entonces jubilarme y tener una casa grande, con 13 habitaciones. Quiero tener 12 hijos y ya no trabajar más, quedarme con mi esposa, criar todos mis muchachos. Cosa linda, mamacita linda. Cosa linda, mamá. Pero Andrés, las personas que tú ayudes a curar, envejecen y se mueren y se pueden perder. Pero Andrés, yo soy Dios. Y yo tengo poder para sanar los enfermos. Y aunque se mueran, Andrés, no se mueren para siempre. Ayúdame. Pero eso es lo que yo quiero, Señor, que la gente se salve. Pues ven, ayúdame. Yo doy gloria a Dios. Y ya pasaron más de 40 y tantos años. Y he visto tantas personas entregarse a Dios. Aquí en la tierra no tengo oro ni plata, como dijera Pedro. Pero sé que cuando lleguemos al cielo, qué cosa linda, mi madre. Mire, yo siento un gozo y una alegría en mi corazón, porque imagínese pasar la eternidad y por donde quiera que usted cruce, vaya, parezca un dichoso. Pastor, Dios le bendiga, mire, gracias, pastor. Mire que un sermón, mire que... Si ahora en la tierra estamos oyendo los testimonios, ¿qué será cuando lleguemos al cielo? Pienso que aquí deberíamos hacer una paradita, pero déjeme hacerla con un testimonio de una persona que era un piloto de avión y alguien un día le entregó un CD en la ciudad de Madrid y él se rió entregándole un CD en la calle. Y en ese tiempo se usaban los CD, ya veo que no se usan los CD, este mundo está cambiando tan rápido que olvides. Primero los casetes, después los CD y todo va. Y él tomó el CD y lo dejó en su casa. Un tipo joven,
muy buena posición financiera, piloto de avión privado, todo lo que usted no se puede imaginar. Pero tenía una crisis existencial. Y él cuenta que un día tenía unos pensamientos medio atravesados, medio raros, y estaba pensando cosas muy feas. Y dice que una voz tan linda le dijo, ¿por qué no oye el CD? Mi amigo, la persona que estuvo cuando este hombre hizo su historia, me cuenta que él puso el CD, oyó el sermón, buscó más sermones, siguió oyendo, y para la gloria de Dios empezó a compartirlo y empezó a estudiar la Biblia con otras personas. Y asómbrese, cuando estaba contando su historia, ya había varios que se habían bautizado y a él le faltaba arreglarlo del sábado para bautizarse. Yo le pregunto, ¿es Dios real? Amén. ¿De todo corazón quiere usted dedicarse a Dios? Amén. El Señor siempre se ha glorificado con lo poco. Nunca, 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 nunca Dios ha empezado con muchos. Siempre empieza con un pequeño grupo. Y esta madrugada le decía a Dios, Señor, que el pequeño grupo que venga le diga que sí, para que el Santo Espíritu descienda y repose en nosotros y nos constituyamos en un pequeño grupo para la gloria suya y el alabanza de su nombre. Amén. Si usted dice sí a la presencia del Espíritu en su vida, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Dios, querido Padre Celestial, le damos gracias porque la Biblia es la historia de Dios. Señor, queremos ser parte de esa historia. Queremos ser parte de su equipo. Ya somos parte de su familia en Cristo. Ahora queremos ver su gloria en la vida nuestra. Como lo hiciera con Pablo, con Pedro, con Juan, con Santiago, con cada uno de los apóstoles. Ahora le rogamos que lo haga con nosotros. Estamos al final de la historia de la humanidad. Este mensaje tiene que ser predicado con el poder del Espíritu Santo. Tiene que derramarse ya la lluvia temprana, la lluvia tardía, y que el mundo entero, a través del fuerte pregón, sepa que en Jesús hay salvación y vida eterna. Amén. Lávenos, Señor, con la sangre preciosa de Jesús. Vístanos con su manto de justicia. Únjanos con el Espíritu Santo. Sosténganos con su mano todopoderosa y haga en nosotros y con nosotros su voluntad ahora y siempre. Amén. Nosotros, Dios, le alabamos, le amamos y le bendecimos. Y le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.